Saludos. En esta ocasión hablaremos del capítulo 2 del libro Bioética del autor Lino Ciccone. Un capítulo que él ha titulado Hacia un estatuto epistemológico. Ese es el título que le ha dado a este capítulo. Obviamente, la primera pregunta que nos tenemos que formular, ¿verdad?, es ¿qué significa epistemológico? ¿Qué es epistemología? Bueno, epistemología es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Episteme, que podríamos traducir por conocimiento, pero en la episteme para los griegos era conocimiento, pero ese conocimiento riguroso, diríamos el conocimiento que tiene carácter científico, riguroso, a diferencia de la doxa. Doxa era mera opinión, la opinión. Es conocimiento riguroso de carácter científico y logos, ¿verdad? Discurso, estudio. Así que la epistemología sería el estudio del conocimiento, pero del conocimiento riguroso, del conocimiento, ¿verdad?, que tiene carácter científico. Y es un campo de la filosofía. Nos dice el autor al principio, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo, como ya se ha indicado, la juventud de la bioética hace problemático y según algunos todavía prematuro dibujar un estatuto epistemológico preciso. ¿Por qué? Bueno, el primer problema, ¿verdad?, que afrontamos cuando entramos en esta disciplina, que es nueva, relativamente nueva, que acaba de nacer en el siglo XX, para la década de los 70. El primer problema es definir bioética. ¿Qué es bioética? ¿Qué significa bioética? ¿Verdad? Y aparte, ¿verdad?, de tratar de dar una definición de bioética, otra pregunta que nos tenemos que, ¿verdad?, que formular. ¿Cuál es el objeto de estudio de la bioética? ¿Qué estudia la bioética? ¿Y cuál será entonces el método que utilizará la bioética para abordar su objeto de estudio? Son preguntas, ¿verdad?, relacionadas con el conocimiento que se, ¿verdad?, con el conocimiento que se puede adquirir. Con el conocimiento. Por eso, estatuto epistemológico. Ahora, este autor, Ciccone, ¿verdad?, cita a Potter, ¿verdad?, dice, el mismo Potter lo reconoce, ¿verdad?, que es muy prematuro dibujar un estatuto epistemológico. Llegar a un acuerdo, por ejemplo, de qué significa bioética. Dice, el mismo Potter lo reconoce y no duda en declarar. Estas son palabras de Potter. Potter dice, a pesar de que la bioética ha tenido una amplia acogida en la cultura, aunque esté presente en el lenguaje común, en los periódicos, en la constitución de centros de investigación específicos, en los debates políticos, todavía podemos documentar una insuficiente claridad epistemológica, dado que hay, ¿verdad?, diversas definiciones de bioética, enfoques o modelos, ¿verdad?, enfoques de bioética, y no todos los teóricos están de acuerdo en, ¿verdad?, como discutiremos más adelante en este capítulo, en este mismo capítulo, sobre cuál planteamiento o modelo seguir al momento de tratar de dar una solución a un problema en bioética o a los problemas en bioética. Bien, entonces, la definición de bioética ya es un problema. Tratar de encontrar una definición de bioética, ese es un problema, ¿verdad?, que tenemos que tratar de solucionar. Bueno, hay una diversidad de definiciones, pero este autor, ¿verdad?, para
para dar una definición de bioética, recurre a una que aparece en la Enciclopedia de Bioética, ¿verdad? En la Enciclopedia de Bioética. Y que es una que han redactado expertos, ¿verdad?, en bioética. En la Enciclopedia de Bioética, si usted busca la Enciclopedia de Bioética, muy probablemente, ¿verdad?, si la busca, encuentre esta definición. Bioética, ¿qué es bioética? Según la Enciclopedia de Bioética, dice: estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. Esa definición la va a encontrar usted en la Enciclopedia de Bioética, y fue una, ¿verdad?, y va a ser adoptada por expertos de bioética que van a escribir el famoso documento de Erice sobre las relaciones entre la bioética y la deontología médica con la medicina legal, en 1991. Estudio sistemático de la conducta humana en el campo de la ciencia de la vida y de la salud. Ok. ¿Verdad? Ahí me circunscribe, me delimita la conducta humana, sí, pero es la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. Es decir, la conducta humana, la conducta de humanos en los campos de la ciencia de la vida y de la salud. Obviamente, estos son humanos que ejercen profesiones, ¿verdad?, que ejercen profesiones de las ciencias biológicas y de las ciencias médicas o de las ciencias biomédicas. Se va a examinar, y este examen es un examen sistemático, ¿verdad?, su conducta, cómo se comportan como profesionales de las ciencias biomédicas a la luz de unos valores y unos principios morales. Pero la pregunta es: ¿cuáles son esos valores y cuáles son esos principios morales? Otro problema, ¿verdad? Otro problema. Bien, ¿y si eso es bioética? Si la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de valores y principios morales, ¿cuál es el objeto de estudio realmente? ¿Cuál es el objeto de estudio de la bioética? ¿Verdad? Porque me está diciendo, la conducta humana de los profesionales que ejercen, ¿verdad?, de los profesionales que ejercen alguna ciencia biomédica, o a las ciencias las profesiones de las ciencias biomédicas. Sí, está bien, pero el objeto de la bioética puede ser mucho más amplio, y de hecho lo es. Dice este autor: remitiendo al apartado siguiente en lo que se refiere al método, centramos nuestra atención en el objeto de la bioética. Su ámbito resulta ser con claridad aquel en que se mueven las ciencias biológicas y médicas o ciencias biomédicas. Ya ha habido ocasión de poner de relieve el enorme aumento de las posibilidades de intervención del hombre sobre la vida, especialmente en el momento en que surge y en su tramo final. Antiguos problemas han adquirido de este modo un aspecto nuevo, por ejemplo la contracepción, la esterilización, el aborto. También han surgido problemas radicalmente nuevos. Baste pensar en la técnica de reproducción artificial, en la diagnosis prenatal, en los trasplantes de órganos o en las posibilidades de reanimación. ¿Verdad? Antes no había posibilidades de reanimación, por ejemplo, en el siglo XIX. Pero en el siglo XX se comienza a reanimar a los individuos en los hospitales. Bien. Aparte, ¿verdad?, cuando se habla del objeto de la bioética, ¿qué estudia la bioética? Se puede, ¿verdad?, estudiar los problemas que enfrentan los profesionales
de, ¿verdad? De las ciencias de la vida y de la salud, es decir, de las ciencias biomédicas, problemas éticos, ¿verdad? Problemas éticos que se han suscitado recientemente por el avance en la medicina, por el avance en la tecnología, ¿verdad? En las ciencias biomédicas. Hay unos problemas ahora que hace 60, 70, o en el siglo XIX, 60, 70 años atrás, o en el siglo XIX quizás no existían, pero tan pronto aparece, ¿verdad? El ventilador artificial, que se puede mantener vivo a un organismo humano, que por sí mismo no puede mantener la función de su organismo como un todo, es decir, no puede llevar a cabo esa función, ¿verdad?, cardiorrespiratoria. Ahora con un ventilador artificial, mecánico, se puede mantener vivo, se puede mantener caliente el organismo, funcionando, ¿verdad? Su corazón y sus pulmones, ¿verdad? Sus pulmones, ¿verdad? Se puede oxigenar su sangre, mantener respirando a ese organismo, que es un ser vivo, que es un ser humano. Ahora, hay otros problemas, ¿verdad?, que se tienen que añadir a lo que acabo de decir, a los problemas que tienen que enfrentar, ¿verdad?, los médicos, los enfermeros, los tecnólogos médicos, los terapistas en los hospitales, etcétera, cuando están trabajando con pacientes. Los científicos que están experimentando con seres humanos en los laboratorios o en institutos de investigación en que se están llevando a cabo investigaciones con seres humanos, ¿verdad? La bioética está interesada en estudiar la conducta de estos seres humanos que son profesionales de las ciencias de la vida y de la salud, es decir, de las ciencias biomédicas, y estudia sus conductas, las examina a la luz de unos valores y unos principios, ¿verdad?, éticos. Pero la bioética, ¿verdad?, la bioética aborda unos temas, digamos, otros temas que se han añadido, ¿verdad?, también a la bioética, que se han convertido en temas de bioética. Como dice, por ejemplo, Lino Ciccone, dice, hay otro amplio campo que se ha abierto debido a la toma de conciencia más viva y científicamente fundamentada del importante papel que juegan en la salud y en la misma vida factores no estrictamente médicos, como son hábitos de alimentación, condiciones de trabajo, elecciones de conductas, políticas sociales y otras. De este modo, han entrado en el campo de la bioética problemas como la toxicodependencia, ¿verdad? La toxicodependencia, ¿verdad?, los que dependen de sustancias controladas, drogas, etc. El alcoholismo, el tabaquismo, el SIDA, el justo reparto de los recursos y sobre todo el conjunto de problemas que afectan a la ecología, ¿verdad? Problemas, ¿verdad?, relacionados con el deterioro de la naturaleza, de cómo hemos abusado de la naturaleza, que hemos destruido especies, las hemos exterminado, ¿verdad?, las hemos llevado a la extinción, a múltiples especies. Gracias a la industrialización, por ejemplo, ¿verdad?, deforestando bosques que son pulmones, ¿verdad?, de nuestro planeta. Pulmones en el sentido, ¿verdad?, metafórico, producen oxígeno. Problemas que afectan a la ecología después del descubrimiento de las nefastas consecuencias sobre vida y salud de la contaminación de la biosfera causada por el ser humano, por el hombre, dice Ciccone. Es decir, que hay otro campo que hay que considerar, ¿verdad?, que se puede considerar objeto de estudio, que no son necesariamente los problemas que están afrontando los profesionales de las ciencias biomédicas cuando ejercen sus profesiones,
sino que son problemas vinculados con la vida, ¿verdad? Con la vida en el planeta, el ecosistema, con la ecología, temas de ecología. Y esos problemas también se están abordando, ¿verdad? En bioética. O como dicen aquí, otros temas, ¿verdad? Que no son factores directamente médicos, ¿verdad? Como la importancia de la alimentación, las condiciones de trabajo, las elecciones de conductas, ¿verdad? La toxicodependencia, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿verdad? Todos estos temas están dentro de la bioética, ¿verdad? Es un campo amplio, que tiene un objeto de estudio amplio, digamos, ¿verdad? Amplísimo. Bien, ¿y cuál es el método de la bioética? ¿Cuál es el método? ¿Cómo aborda estos temas? Que los vamos a agrupar diciendo, este es el objeto de la bioética. Todos estos temas que acabo de mencionar. Objeto de estudio. U objeto, si se quiere usar en plural. ¿Cuál es el método? Pues la bioética es un campo multidisciplinar e interdisciplinar. No significa necesariamente lo mismo, ¿verdad? Ciertamente, cuando estamos trabajando temas de bioética, tenemos que partir antes de entrar en la discusión propiamente ética de un, ¿verdad? De un problema. Tenemos que tener, ¿verdad? Claro, cierto conocimiento científico. Nuestro trabajo de abordar, ¿verdad? Este trabajo de abordar un tema, un problema, ¿verdad? Bioético, tiene que partir, nosotros tenemos que partir al momento de trabajar estos temas que son problemas éticos, bioéticos, ¿verdad? Tenemos que partir de un conocimiento serio de datos científicos, ¿verdad? Tenemos que partir entonces de las ciencias biomédicas, ciencias biológicas, ciencias médicas o biomédicas, integrando las ciencias biológicas. Es decir, ¿qué método vamos a seguir? Bueno, es un campo multidisciplinar e interdisciplinar. Al momento de abordar los temas de bioética, que son en el fondo problemas éticos suscitados por el avance tecnológico, ¿verdad? Por el avance de la tecnología. Tecnología que ha permitido, ¿verdad? El avance en terapias, en tratamientos, el avance médico o el avance de la medicina y de otras ciencias, ¿verdad? Biomédicas, enfermería, la tecnología médica, terapias, etcétera. Tenemos que partir en bioética de conocimiento científico serio. Y cuando hablamos de conocimiento científico serio, obviamente nos estamos refiriendo a las ciencias biológicas, a las ciencias, ¿verdad?, biológicas y a las ciencias biomédicas, para incluir a las ciencias biológicas, ¿verdad?, a las ciencias de la vida y las ciencias de la salud, ¿verdad? Diríamos ciencias biomédicas, ciencias de la vida, ciencias de la salud. Ahora, si bien es cierto que tenemos que considerar ese conocimiento científico de las ciencias de la vida, ciencias biológicas y ciencias de la salud, ciencias médicas unidas, ciencias biomédicas, no es menos cierto que también tienen que entrar en discusión, en nuestra discusión bioética de algún problema, tienen que entrar en la discusión otras ciencias distintas de las ciencias biomédicas, ¿verdad? Y aquí entran, tenemos que reconocer que en la discusión entran las ciencias sociales y las humanidades, específicamente la filosofía, y aún mucho más preciso, ¿verdad?, podríamos ser
podríamos ser mucho más precisos, de la filosofía, la ética, ¿verdad? El campo de ética dentro de la filosofía, esa rama de la ética. Quiere decir que tenemos que integrar, por un lado, el conocimiento científico, el conocimiento de las ciencias de la vida y de la salud, o llámelo usted ciencias biológicas, ciencias médicas, ciencias biomédicas. Las tenemos que integrar las ciencias biomédicas con las ciencias sociales humanas y la filosofía, siendo específico, la ética. Hay que integrar todos estos conocimientos. E incluso, y cuando hablamos de ciencias sociales, la sociología, la antropología y el derecho. Y la psicología también, la psicología social. Por eso decimos que la bioética es un campo de estudio multidisciplinario, porque son múltiples disciplinas. Son múltiples disciplinas las que están, ¿verdad? Se tienen que integrar en este campo. Se integran, se unen, trabajan juntas. Ahora, cuando hablamos de métodos, ¿verdad? Estamos hablando de métodos. ¿Qué método vamos a seguir? Pues vamos a partir de datos científicos, serios, pero entonces tenemos que integrar el conocimiento de las ciencias biomédicas con el conocimiento de las ciencias sociales, las ciencias humanas, la filosofía, la ética. Tenemos que integrar todo ese conocimiento, tenemos que unirlo para abordar los problemas bioéticos. Sí, ¿verdad? Pero esa integración, ¿verdad? Cuando decimos que hay que integrarlos, ahí está ¿verdad? Ese aspecto, ahí estamos mencionando y estoy explicando ese aspecto interdisciplinario. Son múltiples disciplinas, ¿verdad? Son múltiples disciplinas las que están trabajando bioética, ¿verdad? Que están aportando, pero cuando se integran, ¿verdad? Esas múltiples disciplinas, entonces podemos hablar de una disciplina que es, podemos hablar de un campo de estudio interdisciplinario, porque se ha logrado la integración de estas distintas disciplinas y ciencias que participan, que colaboran unas con las otras, y al integrarse sus conocimientos, ahí está, ¿verdad? Ese aspecto, ahí es que encontramos ese aspecto, ¿verdad? De este campo de estudio, el aspecto interdisciplinario, en que se está abordando estos temas que son problemas éticos, ¿verdad? Que se suscitan, ¿verdad? En las ciencias biomédicas en el siglo XX y que siguen arrastrándose ¿verdad? Hasta el siglo XXI, ¿verdad? Estos son ese es el aspecto interdisciplinario de la bioética, ¿verdad? Cuando se logra esa integración de las ciencias, los conocimientos de estas distintas ciencias que están colaborando, trabajando juntas, y ese conocimiento se logra unir. Ahí entonces hablamos de campo interdisciplinario. Bien, dice Ciccone, no obstante, la simple aportación de disciplinas diferentes asegura solo el aspecto multidisciplinar. Y para poder hablar de la existencia del aspecto interdisciplinar es necesaria también una relación ordenada y orgánica entre las diferentes disciplinas. La definición de bioética que estamos valorizando realiza un primer e importante paso en esa dirección cuando indica que una tarea específica de la bioética es examinar la conducta humana en el terreno de las ciencias a la luz de los valores y principios morales. Es decir, múltiples disciplinas trabajando, ¿verdad? Aportando cada una su conocimiento, las ciencias biológicas, ciencias médicas o biomédicas, las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, la ética, están todas aportando conocimiento, pero cuando ese conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento se ordena,
está dirigido, ¿verdad? Tiene cierta dirección, ¿verdad? Y esas disciplinas se integran, lo que yo digo que se han integrado. Si se integran, si se unen, ¿verdad? Estas disciplinas se unen, se integran. Ahí al integrarse, al unirse, ¿verdad? Tienen que integrarse. En esa integración, obviamente, hay un orden, ¿verdad? Hay un orden entre las disciplinas, ¿verdad? Tiene que haber una relación ordenada entre ellas. Y tiene que haber, ¿verdad? Como dice aquí, una cierta dirección, ¿verdad? Cierta dirección, como dice Ciccone, dice: la definición de bioética que estamos valorizando realiza un primer e importante paso en esa dirección, ¿verdad? ¿En la dirección de qué? ¿Verdad? De encaminar esta disciplina, encaminarla. Bueno, se estudia la conducta humana en el terreno de las ciencias a la luz de los valores y principios morales. Ahí está la dirección, ¿verdad? Hay una dirección. Se sabe, ¿verdad? ¿Qué camino seguir? ¿Qué camino seguir? ¿Qué se va a estudiar en bioética? La conducta humana en el terreno de las ciencias biomédicas. Y esa conducta se va a juzgar, se va a examinar a la luz de unos valores, de unos principios morales. Bien. Por esto, en el acuerdo entre las diferentes disciplinas que intervienen, se descubre el papel primario que posee la ética. Tiene que haber un orden, ¿verdad? La ética tiene un papel primario, ¿verdad? Fíjense, estas ciencias se integran, se unen, pero si se unen, si se integran, hay una relación de orden entre ellas. Y el lugar primario lo tendría, o el papel primario importantísimo lo tendría la ética, porque al fin y al cabo, aunque tendremos que partir del conocimiento científico, ¿verdad? De datos científicos serios para poder juzgar, para poder emitir una opinión, ¿verdad? Informada científicamente, no nos vamos a quedar en ese paso. Tenemos que pasar luego, ¿verdad? De haber considerado el conocimiento científico, tenemos que pasar entonces a la ética. Y la ética, realmente, en ella es que vamos a encontrar esos principios que podemos utilizar entonces para juzgar, para emitir, ¿verdad? Juicio ético, para dar una solución ética a un problema, ¿verdad? Que exige, ¿verdad? Una decisión ética, dar una solución ética. Es decir, la bioética es un campo multidisciplinar porque están trabajando múltiples disciplinas en este campo, y cuando se logran integrar, esos conocimientos se unen, y esa integración, ¿verdad? En esa integración se están uniendo porque hay un orden, pero la bioética tiene una dirección, ¿verdad? La bioética tiene una dirección, un camino a seguir, ¿verdad? Y ahí está el orden, ¿verdad? El orden. Hay una relación ordenada entre las disciplinas, ¿verdad? Se ordenan, y en este caso la ética, en ese orden entre las disciplinas, la ética ocupa un papel importantísimo, un papel primario, ¿verdad? Entonces podemos decir que este campo, pues, tiene norte, ¿verdad? Podemos decir que tiene norte la bioética. Tiene un camino a seguir, pero camino a seguir significa método en griego, ¿verdad? En griego, método, ¿verdad? La palabra método lo que significa es eso, camino a seguir. Es decir, aquí estamos abordando el tema del método, que es complejísimo, y se podría seguir hablando sobre el método, porque no hay un punto final todavía. Yo estoy explicando, ¿verdad?, lo que este señor está diciendo, y puede ser que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él, pero lo expongo, ¿verdad? No hay una definición única de bioética, pero podemos partir por lo menos de esta definición de la enciclopedia de bioética y entender, ¿verdad?, que es una disciplina nueva, que esto es una disciplina reciente,
y que hay que seguir reflexionando epistemológicamente sobre esta disciplina. Es decir, reflexionar respecto a qué es propiamente esta disciplina, qué tipo de disciplina es, cuál es propiamente su objeto de estudio, ¿verdad? Delimitar su objeto de estudio y qué método se debe seguir en esta disciplina, ¿verdad? Esas son preguntas epistemológicas, ¿verdad? De carácter epistemológico. Bien, lo dejamos ahí, ¿verdad? Vamos a dejar ahí la discusión. En otro próximo video hablaré sobre la pluralidad de planteamientos y modelos. Y vamos a mencionar 4 planteamientos: el contractualista, el clínico, el utilitario y el planteamiento personalista. Y es importante estudiar estos planteamientos porque en un futuro, cuando usted ejerza alguna ciencia biomédica, tendrá que elegir alguno de estos planteamientos cuando afronte problemas en su profesión, circunstancias problemáticas que exijan de su parte tomar una decisión ética. Y probablemente va a tener que recurrir a uno de estos planteamientos, ¿verdad? Seguirá uno de esos planteamientos. En resumen, ¿qué podemos decir? Resumiendo ahora, la bioética la podemos definir, como aparece en la Enciclopedia de Bioética, como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, es decir, el comportamiento de los profesionales que ejercen las profesiones de las ciencias biomédicas, y esa conducta humana de los que están ejerciendo las profesiones de las ciencias biomédicas. Esa conducta humana va a ser examinada a la luz de los valores y principios morales. La pregunta es: ¿de cuáles valores? ¿Verdad? ¿Cuáles valores y cuáles principios morales? Bien, respecto del objeto de la ética, ¿cuál es su objeto de estudio? Porque toda disciplina, toda ciencia debe tener un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de la bioética? Bueno, pues obviamente ese objeto tenemos que buscarlo en el ámbito de las ciencias biomédicas, aunque, ¿verdad? Y lo hemos dicho, el objeto de estudio, bueno, la conducta de los profesionales, cuando ejercen su profesión, cuando ejercen sus profesiones de las ciencias biomédicas, cómo se comportan y qué decisiones morales, éticas deben tomar, ¿verdad? Cuando enfrenten problemas que exijan una determinación, una decisión ética. Respecto al objeto, hemos dicho, ¿verdad?, que es un objeto amplio. Lo que estudia la bioética, su objeto es amplio, son múltiples temas, ¿verdad?, múltiples problemas que, aparte de estudiar, ¿verdad?, la conducta humana de los profesionales que ejercen ciencias biomédicas y los problemas que afrontan al momento de ejercer sus profesiones, también se ha abierto, ¿verdad?, recientemente otro campo de estudio, investigación en bioética, que no están directamente, ¿verdad?, ligado a este campo a factores médicos, sino que tienen que ver quizás con decisiones de los individuos, de elecciones de conductas que los individuos eligen. Por ejemplo, beber alcohol, ¿verdad? Fumar. La promiscuidad. Hay individuos que finalmente deciden ser promiscuos y dedicarse a la promiscuidad, y entonces encontramos que, ¿verdad?, se enferman. Entonces tenemos que hablar de problemas, ¿verdad?, de enfermedades que aquejan a la sociedad, no solo de la perspectiva médica, sino también desde una perspectiva sociológica, legal y aún política, ¿verdad? El SIDA, el justo reparto de los recursos, los problemas, ¿verdad?, problemas que afectan a la ecología,
¿verdad? Este campo, ¿verdad? De estos problemas, la contaminación de la biosfera. Es decir, el objeto de estudio de la bioética es muy amplio, ¿verdad? Que sería la bioética ecológica. Bien, y respecto del método, pues lo que acabamos de decir, ¿verdad? Lo que acabo de decir respecto del método, recuerde que la bioética es un campo que tiene un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, que son múltiples disciplinas las que están aportando conocimiento en bioética, al campo de bioética, pero este conocimiento, ¿verdad? Este conocimiento se integra, se une, y si se integra, si este conocimiento de las distintas ciencias y disciplinas que están trabajando temas de bioética, se integra, se une, ¿verdad? Es porque hay una relación ordenada entre estas disciplinas, entre el conocimiento que están brindando cada una de las disciplinas y ciencias que trabajan estos temas de bioética, ¿verdad? Cuando se integran, ahí hay una relación de orden entre ellas, si se pueden integrar, si se pueden unir. Y que entonces la bioética ¿verdad? Tiene cierta dirección, cierto camino a seguir, ¿verdad? Y encontramos esa dirección, ese camino a seguir en la misma definición. Ya la misma definición está trazando el camino que hay que seguir. De lo que se trata la bioética, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bueno, pero dejamos hasta aquí y recordar que la ética tiene un papel primario en esa relación ordenada entre las disciplinas, las ciencias que están trabajando en bioética. El papel primario lo tiene la ética. Pero ¿qué valores y qué principios morales se van a considerar entonces en bioética? ¿Verdad? Y esto es un problema, porque hoy vivimos en sociedades que son pluralistas, secularizadas, y que no solamente podemos hablar de principios morales, ¿verdad? Que compartan todos los miembros de la sociedad, porque no todos pensamos igual en temas de moral, en temas de ética, ¿verdad? Vivimos en sociedades pluralistas, secularizadas, y ya eso también es un problema. Cuando uno lee esta definición, encuentra este problema. ¿Qué principios morales? El autor Ciccone lo reconoce, ¿verdad? Él pensando en Europa, porque es italiano. Pero aquí también, hasta cierto punto, ¿verdad? Tendríamos que reconocer que vivimos actualmente en una sociedad pluralista, en que hay diversidad de opiniones, de perspectivas, de puntos de vista, cuando hablamos de moral, ¿verdad? Y que vivimos en una sociedad que cada vez se seculariza más, ¿verdad? Es más secularizada. Bien, y pluralista. Bueno, pero lo dejamos hasta aquí. En un próximo video pues hablamos de la pluralidad de planteamientos y modelos. Hasta luego.